Hola Diana Paola, buenas noches, buenas tardes todavía. Hola, profesor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, sí, señor. Vale, vamos a esperar a unos minuticos para que se conecten los compañeros. Listo, sí, señor. Hola Wilmer, hola Joiner, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, bienvenidos. Profe y compañeros, muy buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, Belia, Buenas, buenas noches, tardes. buenas noches, buenas tardes, sí. Todavía ¿Cómo está está? clarito. Bien, bien, muchas gracias. Sí. Ah, bueno. Bueno, esperemos un momentico que se están conectando varios compañeros y damos inicio. Bueno, muchas gracias. Hola, María del Pilar, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, compañeros, buenas tardes a todos. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes, María. Hola, Alexander, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor Tocayo. Vale, muy bien, bienvenido. Bueno, vamos a dar 2 minuticos e iniciamos porque sé que también ustedes que tienen la entrega del otro curso, otras actividades, entonces 2 minuticos e iniciamos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar
Inicio a nuestra segunda webconferencia del curso de Gerencia Estratégica Responsable frente a la actividad que están desarrollando de la fase número 3. Voy a compartirles pantalla. Listo, muy bien. ¿Ustedes me confirman? ¿Ahí logran ver la pantalla? Correcto. Perfecto, gracias. Pues Sí, ahí profe. los datos. Listo, muy bien. Recordemos nuestro periodo 803, ya estamos creería yo que a menos de un mes aproximadamente ya del cierre de este periodo académico. Como les decía, llevamos a cabo la segunda webconferencia, vamos a hacer 3 a lo largo de este curso y realizamos la segunda, con fecha 6 de julio del año 2026 sobre la fase número 3. Una pequeña agenda, ustedes saben que las sesiones que tienen conmigo, pues trato de ser lo más preciso, no cansarlos, pero pues tratar de brindarles información que les sea útil para el desarrollo de las actividades que están llevando a cabo frente a la gerencia estratégica responsable. Es un saludo, presentación de esta agenda que contiene, adicional al saludo, aportes individuales de la fase número 3, el trabajo colaborativo que corresponde a esta fase, recomendaciones generales y un espacio de preguntas e inquietudes. Bueno, para esta fase número 3, cuando revisamos la guía, nos habla de unos aportes individuales frente a un mapa conceptual. Y ustedes ya en la fase 2, si no estoy mal, en fase anterior, ya habían realizado un mapa conceptual de otras temáticas asociadas al curso. En esta ocasión nos habla de un mapa conceptual donde involucramos la matriz FODA, recordando que la matriz FODA es una herramienta estratégica que se compone de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y esas fortalezas y debilidades hacen parte de los factores internos en relación a las oportunidades y amenazas que son los factores externos. Tenemos la matriz PYEA, posición estratégica y evaluación de la acción, los OKR, objetivos y resultados clave, los KPIs, indicadores claves de desempeño, y las normas de calidad que sean aplicables al problema empresarial que ustedes vienen abordando. Entonces, digamos que esta es la información que ustedes van a consultar, que seguramente gran parte de ella ya la conocen. Tienen los contenidos bibliográficos, tienen diferentes recursos que les puede servir como guía para hacer la investigación, para sacar como lo más específico de cada una de estas temáticas y puedan elaborar su mapa conceptual. Reitero, y de pronto, como les he dicho, un poco cansón en el tema, el mapa conceptual tiene una estructura específica. Si bien es cierto, hacen parte de los organizadores gráficos, debemos diferenciar lo que es una infografía, un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo y un mapa conceptual. Entonces, la idea, como son varias temáticas, en particular hay 5, entonces es que podamos organizar dentro del mapa estos 5 aspectos, que sean lo más relevante frente a la matriz FODA, a la matriz PYA, los OKR, los KPIs y las normas de calidad. Aquí vuelvo y les comparto algo que he hecho en ocasiones anteriores a través de la mensajería interna, de los foros, un ejemplo de un mapa conceptual. Y lo digo pues porque muchas veces presentamos más que todo como cuadros sinópticos. Aquí me va a quedar la grabación y muchos me han preguntado, profe, es que no sé a qué mapa se refiere. Entonces, a este ejemplo, que casualmente habla de un mapa conceptual, que surge de un tema central. Aquí el tema central es mapa conceptual. Y miren que en la elaboración gráfica de un mapa conceptual siempre encontramos flechas, ¿sí? Porque esas flechas nos van indicando como una ruta. Y a través de esa ruta vamos utilizando unas palabras de enlace. Se compone de que se etiquetan, usado para representar, que unen.
¿Listo? Entonces, esas palabritas clave van uniendo frases, ¿sí? Vamos siguiendo como ese conducto para poder entender cada uno de los conceptos. Entonces, cuando ustedes van a hablar de la matriz FODA, por ejemplo, pues dentro del mapa, uno de los temas va a ser la matriz FODA. Ustedes mirarán de qué manera lo organizan. El tema central puede ir en la mitad, puede ir como en esta parte, en esta ocasión en la parte superior, puede ir de izquierda a derecha, eso ustedes lo definen. Lo importante es que cuando se visualice, ustedes como integrantes del grupo, para el docente y para cualquier persona, tiene que haber claridad. Porque si el mapa tiene muchísima información interesante, pero está desordenada, pues efectivamente el análisis y la interpretación no va a ser la misma. ¿Y por qué un mapa conceptual? Y bueno, no, yo no soy el director específico de este curso de manera general, pero seguramente el profesor o la profesora encargada, pues lo hace con el fin de validar y de generar esas competencias de investigación, de análisis y de representación de información a través de un organizador gráfico. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta esos elementos. Miren que ustedes acá no encuentran ningún recuadro donde hayan informaciones, párrafos extensos, ¿sí? Son un grupo de palabras cortas, por eso los van subdividiendo. Voy a tomar como ejemplo aquí cuando nos dice enlaces en la parte de la mitad, enlaces. Y miren que ahí sacan unas flechitas. Entonces, si hablamos de la matriz FODA, yo puedo sacar una flecha para las fortalezas, otra para las oportunidades, otra para las debilidades y otra para las amenazas. Y en cada una de ellas voy desglosando la información. Fortalezas, factor interno, que sirve para identificar puntos fuertes de la empresa, cosas por ese estilo que ustedes puedan realmente representar. Es un ejercicio de organización y de análisis realmente, que es lo que buscamos en nuestros estudiantes de especialización. ¿Listo? Entonces, ejemplo, ustedes ya lo tienen. En la grabación va a quedar, pero recuerden que también por la mensajería interna fue compartida. Si alguno no lo encuentra, por favor me escriben, yo les comparto este ejemplo para que lo tengan allí. ¿Listo? Entonces, hasta ahí claros lo que lo contiene ese mapa conceptual. Matriz FODA, matriz PYEA, objetivos y resultados claves OKR, los indicadores claves de desempeño KPIs y las normas de calidad que sean aplicables al tema empresarial. Entonces, no cojan todas las normas de calidad, sino pues 2, que son las que creo que finalmente se piden dentro del trabajo para que las puedan contextualizar allí dentro de su trabajo. Y viene otra parte, perdón, de carácter colaborativo. ¿Listo? Recordemos que a partir de la fase 2 en este curso hasta el final, las actividades son grupales. Entonces, como ustedes ya han definido la empresa que vienen trabajando, ¿qué van a hacer en el informe colaborativo? Aquí vamos a hacer algunos análisis, ajustes, integrar nuevos conocimientos. Me permito leer lo que aparece en la pantalla. Retomar la información de la fase 2. En la fase 2 ustedes ya hablaron de la matriz FODA, de la matriz EFI, que es la evaluación de factores internos, de los factores claves de éxito, que es un insumo para elaborar la matriz de perfil competitivo, ¿cierto? Ese insumo ya lo tienen. En realidad estuve validando nuevamente algunos trabajos y a algunos grupos les faltó desarrollar alguno de esos elementos. Incluso la matriz de perfil competitivo faltaba o no tenía toda la información que se solicita. Entonces la idea es que vuelvan y revisen. Si no la realizaron de acuerdo a los parámetros establecidos, la organicen, la analicen, la estructuren. Porque muchas veces cuando desarrollamos, permítanme, me voy dando acceso aquí a los compañeros. Cuando empezamos a realizar el trabajo, claro, como empezamos a hacer un diagnóstico, entonces alguna información no tiene la profundidad necesaria, de pronto le dimos una puntuación, no lo llamemos subjetiva, pero sí como favorable. Y lo importante aquí es, a través de la identificación de una problemática específica en una empresa en particular, pues mirar algo que realmente no esté funcionando muy bien. Entonces, seguramente esos resultados pues no deben ser tan favorables porque estamos haciendo el diagnóstico y todavía no hemos llegado a una propuesta, a una solución o algo por ese estilo.
Entonces no se afanen si los resultados no son tan positivos. Antes mucho mejor porque nos permite poder aplicar de una manera más efectiva todas las herramientas. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos la matriz de perfil competitivo, ¿qué vamos a hacer allí? Bueno, Belia, tienen la manito levantada, adelante. Muchas gracias. En el trabajo que hicimos en el grupo mío, en ninguna matriz le fue favorable, o sea, digamos, le sacó menos de 2,5. Sí, Entonces, ahí cómo se analiza ese tema, porque, pues, no sé, o sea, tiene como buena calificación dentro de lo que le hemos encontrado. No sé ahí cómo lo tomamos. Sí tiene bueno, debilidades, pero no alcanzan a ser calificada desfavorablemente. listo. Muy buena pregunta. Y por eso ustedes aquí en esta diapositiva que están mirando, no encuentran lo que aparece en la guía que dice que más o menos como que revisar las que tuvieron una puntuación igual o inferior a 2,5, porque como les dije, los que sí hicieron la matriz de perfil competitivo con todo el detalle, a la gran mayoría les dio por encima de ese valor. Entonces, ¿cuál sería si me ciño a la guía, diría, no, pues entonces todo está perfecto. Entonces, por eso les digo, aquí vamos a revisar, ¿sí? Ustedes van a revisar como con más detalle, oiga, si de pronto le dimos una valoración un poco más alta cuando en realidad de pronto eh, no debería ser así, o no estamos identificando claramente los factores claves de éxito, ¿sí? Porque es que ustedes parten, lo que les decía, de una problemática. Entonces, cuando hablamos de una problemática, es una situación difícil que está afrontando una empresa y que ustedes definieron, pues, para, de alguna manera, con un ejercicio académico, empezar a aplicar herramientas que a futuro, pues, brinden una solución. Pero si ustedes revisan y vuelven a mantener, digamos, los valores, los resultados, pues en el análisis pues lo van a profundizar, lo van a sustentar, lo van a justificar, porque pues la idea tampoco es que obligatoriamente tenga que dar menos de 2,5, ¿sí? O sea, no es un parámetro, simplemente pues en la guía aparece de esa manera y pues yo al leer el documento pues dije, bueno, entonces vamos a que ustedes revisen nuevamente, hagan los ajustes que sean necesarios, si lo mantienen porque pues hicieron el ejercicio exhaustivo y esos son los datos, los valores, los promedios, no hay ningún problema, ¿listo? Pero entonces que sí lo podamos justificar y si podemos mirar que hay una variación allí que podamos ajustar, pues mucho mejor, hacerlo como lo más aproximado a la realidad y a la problemática en particular. ¿Listo, Belia? Muchas gracias. No, a ti. Bueno, entonces retomamos esas herramientas estratégicas del FODA. Cuando hablamos del FODA, muchas veces en la parte de oportunidades y amenazas, sobre todo en las oportunidades, es cuando al leerlas uno dice, pero eso es una oportunidad o más bien será una fortaleza. Entonces recuerden que una oportunidad son aquellos factores externos que la empresa no controla, pero que hacen parte del entorno y nos favorecen. Recuerden los ejemplos que les he dado. De pronto un tratado de libre comercio con algún país que nos beneficie, porque de pronto desarrollamos algún proceso de importación, el cambio en el precio del dólar, alguna medida política nacional o internacional, temas normativos, temas ambientales, ¿listo? Entonces una oportunidad es algo que nos sirve, algo de afuera que nos beneficia, pero que no depende de nosotros. Entonces una oportunidad no podemos decir que es la alta capacitación de los trabajadores en la empresa, porque la capacitación la brinda la empresa, ¿sí? Es un proceso interno que lleva a cabo la organización, entonces no es una oportunidad. Entonces, acuérdense o guíense también, por ejemplo, con la matriz Pestel, que específicamente nos habla de factores externos y es una buena guía para establecer oportunidades y amenazas de carácter político, económico, social, tecnológico, ambiental y también de normativo o legal. La matriz EFI, donde evaluamos los factores internos. Los factores internos, pues ya sabemos que son las fortalezas y las debilidades. ¿Cómo calificamos las fortalezas? Pues con 3 y con 4. ¿Cómo calificamos las debilidades? Con 1
o con 2, ¿cierto? Las listamos, las fortalezas, las debilidades, ¿sí? Colocamos el subtítulo fortalezas, listamos las que ustedes identifiquen, después debilidades las listan, y en la columna siguiente, donde nos debe dar la sumatoria 1 entre fortalezas y debilidades, pues validan que efectivamente de 1 o 100%. Después en la siguiente columna donde dan la calificación, recuerden, fortalezas 3 y 4, debilidades 1 y 2. Y la siguiente columna, que es el promedio, ya es la multiplicación, ya lo tabulan y pues si lo hacen en un Excel automáticamente les genera ese resultado. Y lo que ustedes también analizan es ese resultado final en la columna derecha que genera también la matriz F. Tienen los factores claves de éxito, ¿sí? Entonces ustedes miran la empresa, especifican la problemática empresarial, cuáles serían esos factores críticos o factores claves de éxito. Saquen los que consideren necesarios, los que ya hayan hecho, los pueden ampliar incluso de acuerdo al ejercicio que hayan hecho en la fase 2, ¿vale? Pero que ojalá todos ellos estén de alguna manera, ojalá en gran parte relacionados o tengan algún impacto frente a esa problemática. Y finalmente construyen la matriz de perfil competitivo, que se compone, bueno, vamos a mirarla acá. Pero antes de mirar un ejemplo de la MPC, vamos a mirar qué más deben desarrollar ustedes dentro del informe colaborativo. Entonces recuerden, retomamos la información de la fase 2, esas herramientas estratégicas. Identifican y analizan con mayor profundidad o justifican los problemas más relevantes. Si hay alguna variación, entonces pues allí lo describen. ¿Qué vamos a formular dentro de ese informe colaborativo? Los objetivos estratégicos. Recuerden que los objetivos tienen una estructura. Un objetivo inicia con verbo en infinitivo, pero el hecho que sea un verbo no significa que sea el más pertinente o que sea el más estratégico, ¿vale? Entonces, tenemos que identificar realmente cuál es ese verbo, esa acción que a través del objetivo podemos plantear a través de esos objetivos estratégicos que atañen a esa problemática y pues por ende a la industria, a la empresa, a la organización en la cual estamos haciendo el estudio. Van a formular también estrategias. ¿Qué son las estrategias? Son los planes de acción para alcanzar los objetivos. Entonces, si mi objetivo es incrementar la participación en el mercado de cosméticos en la región, en la zona Caribe de Colombia, ¿listo? ¿Qué estrategias voy a llevar a cabo? Bueno, entonces una de las estrategias es hacer un estudio de mercado en la región. ¿Para qué? Para identificar pues, los gustos, las necesidades, las características sociodemográficas, por ejemplo. Porque no sería lo mismo vender un producto en X región que en otra región, ¿vale? No es lo mismo el producto a un estrato 1 que a un estrato 4, porque influyen entonces factores económicos. Entonces es muy importante tener en cuenta esos aspectos y definir esas estrategias, son los planes de acción. Es decir, el cómo podemos alcanzar, cómo podemos lograr esos objetivos estratégicos que nos hemos planteado. ¿Qué más van a formular? Los KPIs, los indicadores de gestión, ¿vale? Entonces ustedes pueden construir allí una tabla, se pueden guiar con lo que han hecho los que estén en el curso de workshop gerencial, entonces donde identificamos el KPI, cuáles son las variables que miden, a través de qué fórmula vamos a calcular y la descripción, ¿listo? O sea, ¿por qué creamos ese KPI? ¿Por qué es importante para nosotros para alcanzar ese objetivo estratégico alineado a esos planes de acción, ese indicador, que realmente tenga un impacto? Porque nosotros podemos medir todo lo que querramos, ¿sí? Si en este momento en sala yo quisiera medir el porcentaje de mujeres asistentes a esta sesión, lo podemos hacer fácilmente. Permítanme un segundo. Yo digo que en este momento estamos 3, 6, 9, 12, 4, 8, 13 personas. Entonces, para mí, si yo quisiera sacar un indicador, un KPI, 13 personas, para mí es el 100%. ¿Y cuántas mujeres hay? Entonces ya sé que está Belia, que está María del Pilar, que está Diana, que está Tatiana, María Paula, Carmen. 6. Escojo 6 mujeres, dividido en el total de personas que somos 13. Eso nos viene dando como 6 entre 13,
casi un 50%, 40 y algo por ciento, si fuera un indicador que fuese importante. Bueno, entonces el 47% de las personas asistentes a la webconferencia son de género femenino. ¿Listo? Pero ¿será que en este caso esto es relevante? Si estuviéramos haciendo un estudio de género, seguramente sí. Pero si es algo que requiere mayor profundidad, pues realmente no sería, a pesar de que es un indicador, pues no me estaría aportando mucho al estudio de esa problemática empresarial. ¿Listo? Pero todo lo que nosotros querramos, pues de alguna manera lo podemos medir. Y no solo con las fórmulas que ya existen, es que calculamos el índice de rotación de personal, pues ya sabemos que es el número de personas salientes en un periodo determinado sobre el promedio de personas durante ese tiempo determinado, ya son prácticamente fórmulas definidas. No, nosotros mismos los podemos crear porque conocemos la problemática, podemos como ajustarlos, podemos irnos con la minucia, porque eso nos permite también tomar pues decisiones. Indicadores de gestión, incluir las variables que miden cada indicador, fórmula y su análisis. Y aplicar 2 normas de calidad describiendo su articulación en la problemática empresarial. ¿Listo? Y por último, las referencias con norma APA. Entonces, ¿qué lleva ese trabajo? La portada, obviamente, y los ajustes que ustedes hagan frente a la matriz FODA, la matriz EFI, los factores claves de éxito y la presentación de la matriz de perfil competitivo, con su justificación, análisis, tablas, imágenes y demás. Los objetivos estratégicos, los planes de acción o estrategias, los KPIs con esta información, 2 normas de calidad que ustedes consideren importantes para el tema que vienen abordando y por último las referencias con norma APA. Bueno, frente al tema de la matriz de perfil competitivo, que de pronto algunos en la fase anterior hicieron el listado de los factores críticos o claves de éxito. Muy bien, pero de pronto faltó temas de cuantificación, de análisis. Entonces acá quiero que lo revisemos, porque es parte de los ajustes que se piden en la fase número 3. ¿Cómo construimos la matriz de perfil competitivo? Empezando que la matriz de perfil competitivo nos lleva a analizar nuestra posición frente a 1, 2, 3 competidores o los que sean. Yo sugiero que por lo menos lo hagan con 2. ¿Listo? O sea, mi empresa frente a por lo menos una o otras 2 organizaciones. ¿Listo? Entonces, en esa tabla lo primero que hacemos nosotros es listar los factores críticos o claves de éxito, que eso pues ya lo elaboraron, pero vuelven y lo revisan. Eso va en la primera columna. Miren, aquí está la primera columna, factores críticos de éxito. Después, ¿qué viene? Dice, la sumatoria en la columna 2 es el peso. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a, ese peso a qué refiere? A cada uno de los factores críticos de éxito. ¿Sí? Que son 5, entonces a cada uno le pongo 0.2 para que me dé 1. ¿Sí? O sea, es una norma que tiene que dar 1. ¿Listo? Pero si miremos, oiga, pero de pronto, en este caso, tiene más relevancia la posición financiera que de pronto la diversificación del producto. Por eso a uno le pusieron 0.29 y a otra le pusieron 0.18. De pronto no es mucha la diferencia, ¿sí? Porque son 11 puntos porcentuales, pero de alguna manera generan pues ese realce que tiene sobre ese impacto. Y si sumamos allí 0.2 más 0.2 da 0.4, más 0.29, 0.69, 0.7, 38, 67, incluso creería que ahí tocaría ajustar algunos valores, seguro los aproximaron con decimales. Tiene que dar 1 exacto. Después viene la calificación. ¿Listo? Dice, en la columna 3, calificación, se asigna una valoración de la siguiente manera a cada uno de los factores críticos o claves de éxito. Entonces, 4, cuando identificamos una fortaleza principal relevante. 3, para una fortaleza con menor impacto. 2, para una debilidad menor. Y 1, para una debilidad principal o relevante. ¿Listo? Entonces, vamos a mantener esos valores y los desarrollamos aquí en la parte de calificación. En este caso, las calificaciones fueron 4 y 3, por ejemplo, en la empresa base. En otra fueron más que todo 3 y 2. Y la otra
Más que todo tenían 4 y 3, ¿listo? Pero entonces miremos para que podamos jugar como que con todos esos elementos y no hacerlo de pronto de manera somera, porque a veces no es tanto porque nos dé un resultado, sino que nos muestre en particular la realidad de ese diagnóstico que ustedes hicieron en la fase 2 para empezar a tomar decisiones. ¿Listo? La columna 4, que es denominada peso ponderado, es la multiplicación de la columna 2 y 3. ¿Listo? Si cojo, por ejemplo, para McDonald's, participación en el mercado, cojo el peso que es 0.2 y la calificación que se le dé 4, 0.2 por 4 me va a dar 0.8. Lo mismo con la competitiva de precios, 0.2 por 3, aquí está mal, esto da 0.6. ¿Listo? Entonces revisen eso, por eso sugiero que lo hagan en un Excel, porque hay menos probabilidad de error. Y después miramos esos totales. Entonces, por ejemplo, para McDonald's acá dio 3.2, aunque me imagino que hay que hacer ajustes. En Burger King dio 2.2 y en KFC dio 3.05. Eso es lo que ustedes, lo que pedimos, vuelvan y revisen y analicen. Se recomienda realizar la matriz mínimo con 2 competidores. Y pues tratemos que esos competidores, como cuando hacemos un benchmarking, recuerden que el benchmarking es, en pocas palabras, compararnos con los mejores. No voy a hacer una comparación con una empresa que está en una situación difícil, que tiene un nivel de ventas muchísimo inferior al mío. No, pues yo trato que sea con empresas que al contrario tengan como un mayor crecimiento y me permitan a mí como mirar hacia un horizonte mucho más asertivo. Bueno, esta fase número 3, creo que hasta el día de hoy tienen plazo de entregar, vence la actividad de workshop gerencial. Este curso de gerencia estratégica responsable, como son solo 5 fases, si el plazo para la actividad 3 va hasta el día 12 de julio. Si no estoy mal, iría hasta el próximo domingo. Ustedes me corrigen, 6, 7, 8, 9, 10, creo que es el día domingo, ¿vale? Entonces tienen toda esta semana hasta el día domingo para que hagan los ajustes. Recomendación, subir el trabajo dentro del entorno de evaluación de la fase 3, incluir los nombres de los estudiantes que participan en el informe. Ya tuve alguna novedad en uno de los grupos, no me acuerdo si fue en gerencia o en workshop, y presentaron 4 trabajos, 3 de ellos aparecían 4 personas, en otro trabajo aparecía una 5ª persona, pero pues esa 5ª persona no había trabajado en ello. Hubo ahí algún tema de equivocación y demás, por eso les invito a que sea una sola persona que suba el trabajo. Lo que ustedes sí pueden hacer es garantizar que efectivamente aparezcan los integrantes del grupo. Bueno, uno de los puntos nos habla de las normas de calidad. Como las normas internacionales más comunes son las normas ISO, entonces aquí menciono algunas de ellas por si ustedes pueden utilizarla. La norma ISO 9001, que habla de la gestión de la calidad. La norma ISO 14001, que tiene que ver con la gestión ambiental. La norma ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo, o cualquier norma, bien sea una norma ISO o alguna norma que tenga una injerencia directa con el estudio que ustedes vienen haciendo. Simplemente son algunos referentes que coloqué allí para que ustedes lo tengan en cuenta. Recomendaciones. Bueno, y traté como de desglosarlas para reunir aspectos de fondo y de forma que considero son importantes para su desarrollo académico y profesional. Primero, elaborar el mapa conceptual de acuerdo a la estructura solicitada y a los temas indicados. Los que entraron hace poco, entonces reitero el tema, el ejemplo, ¿sí? La estructura ustedes la pueden hacer como quieran, pero es un ejemplo con los elementos, un tema central, ¿vale? Tienen que aquí utilizan recuadros en colores como para los subtítulos, por llamarlo de alguna manera. Siempre van a encontrar flechas, ¿vale? Que van conectando la información a través de unas palabras de enlace para llegar pues a unos, lo que están en los recuadros, que son como las ideas que ustedes pueden ir desglosando, ¿vale? No generen esos espacios donde colocan un párrafo de 6, 8 líneas, porque entonces sería mejor hacer un documento escrito. Es una de las características fundamentales de síntesis y análisis de los mapas conceptuales.
Bueno, segundo, aprovechen que tienen esta herramienta Teams gratuita con su cuenta de correo institucional para hacer las reuniones grupales, donde ustedes pueden presentarse, debatir, compartir información, organizar sus trabajos, hacer los ajustes respectivos, ¿sí? Entonces, es muy importante porque sé que ustedes generan sus grupos de WhatsApp, es normal porque andamos en diferentes ocupaciones, en diferentes horarios, a veces no es tan fácil reunirnos, pero en sí digamos que son 4 actividades de este curso que ustedes van a hacer. Entonces, sí los invito a que aprovechen esa herramienta. Y créanme que cuando uno está de una manera sincrónica como estamos nosotros en este momento, pues las ideas fluyen mucho mejor y la comunicación es mucho más efectiva. ¿Listo? Tercero, análisis de cada uno de los puntos mencionados en la guía para la fase 3. Algunos hicieron unos organizadores gráficos excepcionales en la fase número 2. Me gustaron muchísimo. Pero, como son organizadores gráficos, ellos nos permiten visualizar la información básica, porque no puede tener la profundidad, pues, dado esas características, pero nos permite tener en esa imagen, esa primera impresión, que con una explicación podemos profundizar y analizar. Entonces, recuerden siempre que ustedes elaboren una matriz FODA. Entonces, listo, identificamos allá las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, algunos que cruzan las fortalezas con las amenazas, las debilidades con las oportunidades, bueno, todo eso que me parece muy bien, pero es el análisis que hacemos, porque esas estrategias que surgen de allí, por ejemplo, realmente son válidas para el desarrollo o la investigación de la problemática que ustedes vienen analizando. ¿Listo? Entonces, eso, como en la tabla seguramente no da el espacio, no quedaría muy bien presentado, siempre posteriormente hagan ese análisis. Utilizar las fuentes de consulta compartidas en la guía. Todas las guías pues, se generan una serie de videos, objetos virtuales de aprendizaje, objetos virtuales de información, libros, investigaciones que les aportan pues, para que ustedes puedan revisar ese material de manera académica y oficial. Utilizar la norma APA para citas y referencias. Las normas APA tienen esa particularidad. Para nosotros en el ámbito académico se estableció que la norma APA es la que nos indica cómo se presenta un trabajo, desde las mismas márgenes, de cómo se elabora una portada, de cómo se cita cuando consulto un autor y lo pongo en contexto dentro de mi trabajo, ¿sí? Para evitar el tema de similitud, de alto porcentaje de esos aspectos, en fin, ¿listo? Lo mismo las tablas, gráficas o imágenes, siempre llevan citación. Entonces, si en el trabajo hay 2 gráficas, 3 imágenes, 4 tablas, pues tengo que enumerar imagen 1, imagen 2, gráfica 1, gráfica 2, gráfica 3, tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. Así dentro de la guía haya un título, por decir algo, que se llamara tercer punto, matriz FODA de la empresa. Listo, ese es el tercer punto del trabajo. Pero dentro del trabajo no podemos decir que la tabla 3 es la matriz FODA, porque de pronto es la primera tabla. ¿Listo? Numeramos de acuerdo al número de tablas, gráficas o imágenes que existan. Y las referencias, sí creo que con eso no tienen ningún inconveniente. Siempre veo que ustedes registran en su respectivo orden las referencias de las fuentes de consulta, que siempre inician con el autor. Si es una persona, un grupo de personas, pues va el primer apellido. Vamos que fuera Hernández, Hernández, A, que es mi nombre, Alexander, punto. Pero también está Angie Marín, entonces colocamos I, Marín, A, punto seguido, entre paréntesis, el año, fecha de publicación. En el documento normalmente debe aparecer, 2025, perfecto. O encontramos documentos donde definitivamente no tiene fecha, no se evidencia ningún dato frente a la fecha, colocamos las iniciales S.F, que quiere decir sin fecha. ¿Listo? Cerramos paréntesis, punto seguido. En letra cursiva colocamos el título del documento, de la investigación, del artículo, del video. Y finalmente, si es de carácter digital, la URL. Esa es la manera en que la norma APA establece la parte de las referencias.
Sexto, designar un integrante del grupo para subir el trabajo en el entorno de evaluación. Pues si trabajamos los 5 compañeros, entonces, bueno, esta vez le tocó a Alexander subir el trabajo. Entonces, lo que puede hacer Alexander es vía WhatsApp o en el foro, compañeros, comparto evidencia de que ya se subió el trabajo y registré los integrantes respectivos. ¿Listo? Para que no haya ningún inconveniente. Bueno, en los datos de la portada. En los datos de la portada, como son trabajos grupales, debemos registrar primero nombres y después apellidos, pero se organizan de acuerdo al primer apellido, ¿vale? Esa es una de las indicaciones. Algunos ya han hecho caso, otros caso omiso, seguramente porque de pronto en la fase 1 fue de carácter individual y en la fase 2 nos confundimos y entonces cambiamos el orden de los integrantes. Yo por eso no molesto en la nota, simplemente les hago la recomendación pues para que cumplamos pues, con cada uno de los aspectos que establece la norma APA y por presentación también del trabajo, porque así se ha definido. ¿Listo? Entonces, primero nombres, después apellidos, pero va de acuerdo al primer apellido de cada integrante. No olviden que los nombres propios inician en mayúscula. No escriban los nombres propios, los nombres de ustedes, ni del tutor, ni en mayúscula fija, salvo que sea una sigla como la UNAD. ¿Sí? La UNAD es una sigla que traduce Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y por último, no incluir números de documento de identidad, ¿vale? Solo sus nombres completos y apellidos. Evitemos, pues, porque por temas de habeas data, por seguridad, pues no es necesario, no nos solicita registrar el documento de identidad de nosotros. Y aquí un ejemplo que también ya les había compartido. ¿Listo? Siempre, si es una tabla, entonces tabla 1. Si hay 8 tablas, pues va a ir de la tabla 1 hasta la tabla 8. Y cada tabla debe llevar su nombre, ¿sí? Modelo matriz FODA, matriz de perfil competitivo, empresa ABC, ¿listo? Y la nota o fuente, que sugiero, pues siempre la dejan en la parte inferior. Nota o fuente, ¿listo? Nota. Tomado de el libro de Chavenato. Bueno, perfecto. O fuente, elaboración propia, elaboración del equipo de trabajo. Listo. Y ya sabemos de dónde surge la elaboración de esas tablas gráficas o imágenes. Bueno. Deja un momentico de compartir. Aquí veo a Alexander con la mano levantada. Adelante. Sí, profe, la pregunta que tenía era precisamente sobre las fuentes. Lo que pasa es que hay unas fuentes en las que yo no, como que no puedo acceder, por un lado, y por el otro, ¿son las mismas fuentes que de la fase pasada o hay alguna nueva? Lo que pasa es que me pareciera que son las mismas. Tocaría revisar, tocaría comparar la guía o más bien, revisas el sílabus, porque en el sílabus tiene compilado todas las fuentes bibliográficas, aunque en cada guía, de acuerdo a la actividad, se comparten. Y como el tema aquí es de las herramientas estratégicas, seguramente pues son similares. Ahí me tocaría también entrar a revisar, pero pues ustedes me ayudan y cualquier novedad me lo hacen saber. ¿Qué puede suceder? Y de pronto, Alexander, te agradezco el comentario, que cuando se crea el curso, digamos, cuando fuimos a empezar el 8.3, hay un revisor para el curso. Hay un docente, digamos el director de curso, que en esta ocasión soy yo solo por este mes, pero normalmente no soy el director de este curso, es otro profesor que en este momento pues está, bueno, sin contrato, porque muchos de los compañeros docentes terminan su contrato en mayo y vuelven en agosto. Sí, somos algunos pocos que tenemos la oportunidad de estar en junio y julio. Entonces, ellos hacen una revisión, ellos crean las guías, revisan el sílabus, ¿sí? Y pueda que en el momento en que inició el curso, si hagamos en abril, revisaron el curso, pero ahorita ¿cómo se llamaría? Los propietarios de la base de datos retiraron un recurso, un video, un tutorial, un PDF, entonces eso puede llegar a suceder, pero cualquier cosa me cuentan a mirar por qué otro documento lo podemos reemplazar o validar con la biblioteca si es un tema de suscripción o algo temporal. Eso sí a veces puede suceder. Entiendo, listo, no, yo luego
mando un correo sobre eso. Listo, Alexander, con gusto. Bueno, ¿alguna otra duda, inquietud? Eric, Joyner, Wilmer. Adelante, María del Pilar. Gracias, doctor. Una inquietud, cómo referenciaríamos entonces el trabajo de la fase 2? Porque pues es el material de apoyo para esta fase 3. ¿Cómo referencia? Bueno, pues aquí como es una secuencia dentro de del mismo curso, creería que no hay problema. Y es muy importante porque yo estaba pensando, como ustedes están haciendo, algunos están utilizando la misma empresa, que hay información base que también utilizan, por ejemplo, en workshop gerencial, ¿sí? Ahí debemos tener cuidado, porque digamos que ya presentamos el trabajo de workshop gerencial y de ahí vamos a sacar los indicadores claves de desempeño, porque pues ya los tenemos o nos puede servir algo de allí. Allí debemos citar ese trabajo. Entonces, ¿cuáles son los autores? Entonces, digamos, Pereira, Gómez, Colmenares, Hernández, ¿sí? Citarlo dentro del trabajo, en este caso de gerencia estratégica responsable. Es mucho mejor para evitarnos después cualquier inconveniente, porque finalmente es otro trabajo el que ustedes están presentando, ¿sí? Así ustedes sean los mismos autores, ¿sí? Estamos autorreferenciándonos, por decirlo de alguna manera. Listo, doctor, muchas gracias. Vale. Wilmer. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Listo, profe. En sí, de pronto me queda muy claro, profe, el tema del trabajo. No sé con relación a las normativas que apalancan o que toca referenciar, adjuntar pues al trabajo que vamos a desarrollar, teniendo en cuenta ya lo apalancado de la fase 2, ¿sí? No sé si de pronto me puedes compartir pantalla. Tú hablaste de un punto importante, te lo agradezco. Atrás, profe, de pronto, como en la más atrásito, donde están los puntos del trabajo. Dale. Por ahí, profe, pero dame un segundo. Acá dice en el tema de aplicar las normas de calidad describiendo su articulación con la problemática empresarial. De pronto me puedes ahondar un poquito más. Bueno. Como las normas de calidad a nivel internacional están como referenciadas a través de las normas ISO, por acá creo que yo las había colocado. Me perdieron ahora. Hay tres importantes que hablamos. Sí, la 9001, estas, mira. Entonces, pueden ustedes validar si dentro de las normas ISO, que hay varias, yo solo coloqué como estas tres, que son las más comunes. La 9001, que habla de la gestión de la calidad y seguramente puede tener muchísima relación con el tema que ustedes abordan. Si hay un tema ambiental, pueden apoyarse en la 40, ¿en la qué? En la 14001. Si tiene que ver con algún tema de seguridad y salud en el trabajo, 45001 o con cualquiera de las otras. No es una camisa de fuerza que sea una norma ISO. Yo las menciono porque pues, son las más, como te digo, de carácter internacional. Pero si hay una norma... Como las que tenga de pronto más, con la que se identifique más la problemática, Exacto, ¿sí? Con aquella que no necesariamente pueden estar acá, son las más relevantes las que tú indicas, perfecto, pero sí, de sí, sí, pronto da solo la es un... capacidad, puede ser algo otra que esté también inmersa o que se Sí, identifique más la problemática. sí, sí, exacto. Eso es. Era eso, profe. Sí, profe, gracias. Vale, con gusto, Wilmer. Y Belia, ¿tienes la mano levantada? No, profe, ya, Era de la ya resolví. intervención pasada. Sí, señor, Bueno, gracias. cualquier cosa, entonces quedo muy atento. Gracias a ustedes por participar en esta sesión del día de hoy, nuestra segunda webconferencia. Les deseo una excelente noche. Cualquier duda, quedo muy atento. Gracias. Felicidades. A usted, profe, gracias. Buenas noches para todos. A usted, gracias. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche, compañeros. Tutor, feliz noche. Gracias, Osmar. Igual para ti. Muchas gracias. Felicidades.